Siempre creí que el matrimonio de un hijo era el punto más alto de la misión de una madre. Es ese momento en el que el corazón se llena de orgullo, cuando ves a ese niño que un día sostuvo tu mano comenzar su propia familia. Esa noche, al ver a Damián jurar amor eterno frente al altar, sentí que todo mi esfuerzo había valido la pena. Pero, pocas horas después, me llamó a un rincón del salón y dijo las palabras que rompieron todo en mí. «Mamá, desde hoy, mi esposa usará tu jubilación». Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi propio hijo, entregando el fruto de toda mi vida a otra mujer. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocada. Porque lo que pasó después, nadie podría haberlo imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hice cambió el destino de todos nosotros. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete para no perderte las próximas, porque cada detalle que viene te va a dejar sin aliento. Mi nombre es María del Carmen Salvatierra, tengo 73 años, y pasé mi vida creyendo que la gratitud de un hijo era el mayor tesoro de una madre. Pero esa noche, descubrí que incluso el amor puede ser robado, junto con la dignidad. Nunca imaginé que el día más esperado de mi vida terminaría convirtiéndose en el más amargo. Desde temprano me levanté con las manos temblorosas y una sonrisa tonta, de esas que se te quedan cuando estás a punto de ver cumplido un sueño. Planché mi vestido azul marino, el mismo que había guardado para una ocasión especial. Mientras me lo ponía, recordé cada sacrificio que hice para criar a Damián. No había lujo en mi vida, pero ese día sentía que todo valía la pena. Era su boda, su comienzo, nuestro cierre de ciclo. Quería verme digna, aunque mis zapatos fueran viejos y mi bolso de cuero estuviera desgastado. El jardín donde se celebró la ceremonia parecía sacado de una revista. Había arreglos de orquídeas, luces cálidas entre los árboles y un camino cubierto de pétalos blancos. Todo brillaba. Escuché a una invitada decir que la decoración había costado más que una casa entera. Sonreí con orgullo, creyendo que Damián merecía eso y más. Vi a Lucía, la novia, caminar hacia el altar con su vestido de diseñador, joyas de perlas y un perfume tan intenso que llenaba el aire. Era hermosa, aunque su mirada fría me atravesó como un cuchillo. Intenté pensar que era solo nervios. Quería creer que pronto me abrazaría como una hija. Después de los votos, todos levantaron las copas. El vino francés corría entre los invitados y el brindis se mezclaba con las risas. Yo permanecí en mi mesa, observando a mi hijo desde lejos. Su sonrisa no me buscó ni una vez. Me dolió, pero me repetí que así es la vida, que los hijos crecen y se alejan. Me serví un trozo de pastel con la vajilla dorada que pusieron para los invitados más cercanos. El sabor me resultó vacío, igual que el silencio a mi alrededor. Me prometí no llorar. No ese día. Cuando la música comenzó, Damián se acercó. Pensé que me invitaría a bailar. Pero su tono era distinto, seco, sin ternura. Me pidió que lo acompañara a un rincón del salón, justo detrás de una columna de mármol blanco. Lucía nos esperaba allí, recargada en una mesa con copas de cristal y una sonrisa cortante. No supe por qué, pero el aire me pareció pesado. «Mamá», dijo él, «desde hoy, Lucía manejará tu jubilación». Me quedé helada. No entendí. ¿Mi jubilación? Pensé que era una broma, pero nadie reía. Lucía intervino con una voz tan dulce que dolía. «No te preocupes, suegra, solo queremos ayudarte. Tú ya trabajaste demasiado y, bueno, nosotros podemos administrar mejor tus finanzas». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi mente giró entre palabras como cuenta, tarjeta, dinero. Todo lo que tenía estaba ahí, en esas manos que no temblaban. Quise responder, pero mi voz se quebró. Miré a mi hijo, buscando algún gesto de duda, una señal de que no estaba de acuerdo. No encontré nada, solo indiferencia. Respiré hondo, fingiendo calma. A mi alrededor seguían sonando risas y música, como si el mundo no se hubiera detenido. Mi corazón, sin embargo, se encogió hasta doler. No era solo el dinero, era lo que significaba, mi independencia, mi respeto, mi lugar. Durante años soñé con tener un poco de paz, con no depender de nadie. Y ahora,
En el día más elegante y costoso que había presenciado, me despojaban de lo único que era mío. Lucía tomó mi mano con una sonrisa hipócrita. «No te preocupes, mamá», dijo, «tú solo disfruta. Ya no tendrás que pensar en cuentas ni pagos. Nosotros nos encargamos». Quise soltarme, pero Damián me sostuvo del brazo. No fue un gesto tierno, fue firme, controlador. Ese toque me hizo comprender algo que hasta entonces no había querido ver. Ya no era su madre, era una carga. Un gasto más en su nueva vida de lujos. Regresé a la mesa intentando no derrumbarme. La orquesta tocaba una melodía lenta y los invitados bailaban bajo luces doradas. Me serví una copa para calmar el temblor de mis manos, pero el vino sabía a tristeza. Observé cómo Lucía posaba para las fotos, cómo Damián la miraba con orgullo. Nadie se dio cuenta de que yo estaba sola. Nadie notó el vacío en mis ojos. El lujo a mi alrededor me pareció una burla, un espejo cruel que reflejaba todo lo que ya no tenía. En el baño, me miré al espejo. El maquillaje corrido, el cabello fuera de lugar. Me toqué el rostro como si no me reconociera. «Esto no puede estar pasando», susurré. Pero sí estaba pasando. Me habían quitado mi dinero, sí, pero también algo más profundo, la certeza de que el amor de un hijo no tiene precio. En ese instante lo entendí. El lujo puede comprarse, la dignidad no, y aunque mi corazón sangraba, decidí guardar silencio. No lloraría frente a ellos. Volví al salón y fingí una sonrisa. Damián me vio, levantó su copa y brindó por la familia. Aplaudí como si nada. Por dentro, me partía en pedazos. Esa noche bailé sola, bajo una lluvia de luces doradas. Mientras giraba lentamente, me prometí que nunca más dejaría que nadie manejara mi vida, ni mi jubilación, ni mi dignidad. No sabía cómo, pero algo dentro de mí despertó. No era rabia, era algo más fuerte. Una semilla de decisión. Cuando la música terminó, me senté. Miré el reloj y pensé que, a esa misma hora, años atrás, yo aún cosía vestidos para mantenerlo. ¡Qué ironía! Había vestido de novia a tantas mujeres, y ahora, en la boda de mi propio hijo, yo era la costurera invisible. Me quedé allí, quieta, viendo cómo apagaban las luces. En mi pecho, el amor y la decepción se mezclaron como el vino derramado sobre el mantel blanco. Esa fue la primera noche en la que, sin saberlo, comencé a perderlo todo. La primera vez que crucé la puerta de la casa de Damián, sentí que entraba a otro mundo. Todo brillaba demasiado. Los pisos eran de mármol italiano, las ventanas tan grandes que dejaban pasar la luz como si la casa estuviera hecha para exhibirse. En las paredes había cuadros abstractos, de esos que parecen manchas pero cuestan una fortuna. Me dijeron que habían contratado a un decorador famoso y que los muebles venían de una tienda exclusiva de Madrid. Yo solo miraba, intentando no parecer fuera de lugar. Había tanto lujo que dolía mirarlo. En ese ambiente, mi bolso viejo y mi abrigo remendado parecían una ofensa. Lucía me recibió con una sonrisa congelada. «Bienvenida, suegra», dijo, y por un instante creí que era sincera. Pero en sus ojos había un brillo raro, una mezcla entre lástima y poder. Me indicó que la siguiera por un pasillo largo, iluminado por lámparas de cristal. Cada paso resonaba como si estuviera caminando sobre mi propio destino. «Aquí va a ser su habitación», comentó con una naturalidad que me erizó la piel. Abrió una puerta al fondo, cerca del área de servicio. El cuarto era pequeño, sin ventanas, con una cama individual y un armario de madera vieja. En un rincón, una caja con mis pocas cosas. «Es más práctico aquí, cerca de la lavandería», agregó. No supe qué responder. Mi voz se escondió detrás de un nudo en la garganta. Yo había imaginado que tendría un cuarto con luz, quizá una pequeña mesa para coser o una ventana para ver el jardín. En cambio, ese espacio olía a humedad, a encierro. No había un solo cuadro ni una cortina. Solo un foco amarillento colgando del techo. «Gracias», logré decir. Lucía sonrió satisfecha, como si hubiera logrado ubicarme en el lugar que ella creía que merecía. Damián no dijo nada. Caminó unos pasos detrás de mí, revisando su celular, sin mirarme. Esa noche casi no dormí.
Escuchaba el sonido del agua corriendo en el baño de la suite principal, los pasos de Lucía con sus tacones sobre el piso de mármol y el eco de mi propia respiración. Me sentía como una invitada indeseada. Pensé en mi antigua casa, pequeña pero cálida, con las paredes pintadas de colores suaves y el aroma a jazmín que entraba por la ventana. La vendimos cuando Damián insistió en que era mejor unir todo en una sola cuenta. Me habló de inversiones, de estabilidad, de cómo el dinero rendía más si estaba junto. Le creí. Y ahora entendía el precio de mi confianza. Por la mañana, Lucía me dejó una lista sobre la mesa del comedor. Son los gastos mensuales. Si necesita algo, avíseme, pero recuerde que la tarjeta está a nuestro nombre. Su tono era cortés, pero cada palabra pesaba. Me dolió ver que mi nombre ya no aparecía en ningún documento. Era como si hubiera desaparecido. Ni cuenta, ni control, ni decisión. Solo dependía de su voluntad. Preparé café, pero ni siquiera tenía una taza propia. Todo en esa cocina parecía ajeno, desde los utensilios de acero hasta la cafetera eléctrica que no supe usar. Extrañé mis ollas viejas, mis platos despostillados, mi vida simple. Damián me saludó rápido antes de irse a trabajar. Llevaba traje y corbata, olía a colonia cara. Le pregunté si tenía tiempo para desayunar, pero me respondió que Lucía lo esperaba en el club privado donde solían reunirse con socios. Sentí ganas de pedirle que se quedara, aunque fuera unos minutos. No lo hice. Me quedé mirándolo desde la ventana del pasillo, esa que daba al jardín donde una fuente de piedra lanzaba agua con un sonido monótono. Me di cuenta de que mi voz ya no tenía peso en su vida. Había pasado de ser su madre a ser un adorno más en esa casa elegante. Esa tarde limpié mi pequeño cuarto. Ordené mis vestidos y descubrí que algunas cosas faltaban. No estaban mis joyas antiguas ni el reloj de oro que fue de mi esposo. Pregunté por ellas. Lucía respondió que las había guardado para evitar pérdidas. Quise creerle, pero su tono era demasiado tranquilo. No protesté. Acaricié la sábana áspera y respiré hondo. En silencio, supe que ya no tenía nada que me perteneciera. Todo lo que toqué en esa casa, incluso el aire, parecía prestado. Los días siguientes fueron iguales. Despertaba antes que todos, preparaba café, recogía los platos del desayuno y me escondía en mi habitación. No me lo pedían, pero tampoco me lo impedían. Era como si mi existencia no interfiriera en su rutina. Escuchaba conversaciones sobre viajes, sobre un nuevo restaurante elegante que planeaban visitar, sobre compras y fiestas. Todo giraba alrededor del lujo, de la apariencia, del dinero. Yo solo pensaba en mis manos vacías. Había pasado mi vida trabajando, cosiendo, ahorrando, para terminar viviendo bajo las decisiones de una mujer que me despreciaba. Una noche escuché risas desde el jardín. Me asomé con cuidado. Habían organizado una cena al aire libre, con luces colgantes, copas de cristal y manteles blancos. Damián brindaba con amigos, mientras Lucía presumía su nuevo bolso de diseñador. Nadie me invitó. Me quedé detrás de la cortina, observando. No me molestaba la fiesta, me dolía el olvido. Quise acercarme, pero algo dentro de mí me detuvo. Tal vez era dignidad, o tal vez miedo. Me senté en la cama y recé para no llorar. Antes de dormir, abrí mi cartera buscando una foto de Damián cuando era niño. Estaba doblada, con las esquinas gastadas. En esa imagen, él sonreía abrazado a mí, con un pastel de cumpleaños frente a nosotros. Lo apreté contra el pecho y recordé el olor a azúcar, a infancia, a hogar. Sentí que esa mujer que fui se había quedado allá, en otra vida. Cerré los ojos y me prometí resistir. A veces, la supervivencia empieza en silencio, justo cuando uno se da cuenta de que ya no tiene a dónde volver. No sé en qué momento empecé a sentirme invisible dentro de esa casa. Quizás fue cuando dejé de escuchar mi nombre en boca de mi hijo. O tal vez cuando Lucía comenzó a tratarme como parte del mobiliario. Las primeras semanas me movía en silencio, intentando no estorbar, esperando que algo cambiara. Pero cada día era igual. Me acostumbré a oír su risa desde el comedor, las conversaciones sobre viajes y restaurantes de moda, mientras yo calentaba mi sopa en una cacerola vieja que había traído conmigo. Ellos comían en platos de porcelana fina, yo,
en uno de plástico que encontré en la despensa. Así empezó la distancia, con los detalles. Un domingo, Lucía organizó un brunch en el jardín. Contrató a un chef privado y mandó traer pan recién horneado, frutas exóticas y mermeladas importadas. Todo estaba dispuesto sobre una mesa larga con vajilla dorada y copas de cristal. El aroma del café recién molido llenaba el aire. Damián me pidió que los ayudara a atender a los invitados. No supe negarme. Preparé bandejas, serví jugo, limpié los platos que ensuciaban los amigos de Lucía, todos vestidos con ropa de diseñador y sonrisas que olían a perfume caro. Me sentía fuera de lugar, como una intrusa en una vida que alguna vez soñé para mi hijo. Mientras recogía las copas, escuché a Lucía decir algo que me atravesó. Mi suegra es adorable, sabe hacer café como una empleada de toda la vida. Las risas fueron inmediatas. Nadie notó mi rostro arder de vergüenza. Sonreí con los labios apretados, como si no me doliera. Damián, sentado a su lado, no dijo nada. Ni una palabra. Fingió no escuchar. En ese instante entendí que el silencio también puede ser una forma de traición. El sol me daba en la cara, pero el frío venía de adentro. Terminé de servir y me escondí en la cocina, respirando despacio para no romperme. Vi mi reflejo en la puerta del horno. El cabello desordenado, las manos arrugadas, los ojos apagados. Recordé los días en que mi cocina era humilde pero mía, cuando preparaba comida con lo poco que tenía y Damián me decía que olía a amor. Ahora, entre utensilios de acero brillante y ollas carísimas, no olía a nada. Ni a hogar, ni a cariño. Solo a distancia. Me pregunté cuándo fue que el amor se transformó en vergüenza. ¿Y por qué? Tal vez por el dinero, tal vez por la apariencia, o quizá porque los hijos a veces se cansan de vernos frágiles. Cuando la fiesta terminó, Lucía me llamó con su tono dulce y cortante. No te preocupes por lavar la vajilla, llaman de pedir servicio del spa de lujo, necesito descansar. Sentí que hablábamos en idiomas distintos. Ella no entendía lo que era ganarse algo con esfuerzo. Todo en su vida venía envuelto en cintas de regalo. Me ofreció sobras del brunch, pero solo había pan seco y café frío. Comí sola en la mesa de la cocina, escuchando sus risas apagarse en el piso de arriba. No era el hambre lo que me dolía, era la humillación. A veces, el desprecio se sirve en silencio, como un plato frío. Esa noche, cuando Damián bajó, intenté hablarle. Le dije que no me sentía cómoda, que quizá podría regresar a mi antiguo barrio. Me miró con fastidio. Mamá, no exageres. Aquí estás mejor. Lucía solo quiere ayudarte. Quise creerle, pero sus palabras sonaban ensayadas. Lo vi sacar su cartera y dejar un par de billetes sobre la mesa, como si eso resolviera todo. Por si necesitas algo. Los tomé con la mano temblorosa, no por el dinero, sino porque ya no sabía cómo hablarle sin sentirme una molestia. Me dolió su indiferencia más que cualquier carencia. Al día siguiente, Lucía me pidió que organizara el armario de la sala. Entre la ropa nueva encontré etiquetas con precios absurdos, vestidos, bolsos, zapatos. Era un catálogo del lujo. No entendí cómo alguien podía necesitar tanto. Yo, en cambio, tenía 3 blusas, un suéter viejo y un abrigo remendado. Acomodé cada prenda con cuidado, tratando de no pensar. Pero al doblar una bufanda de seda, sentí rabia. No por la prenda, sino por todo lo que representaba. Era como tocar el peso de mi propia renuncia. Con el paso de los días, la rutina se volvió una cadena. Despertaba, servía café, limpiaba lo que ensuciaban y me escondía antes de que llegaran las visitas. Damián ya no me pedía consejos ni me contaba nada. En cambio, hablaba con Lucía sobre finanzas, sobre abrir una nueva cuenta conjunta para ordenar los gastos. Escuché la conversación desde mi cuarto. No te preocupes, dijo él, el banco ya transfirió todo lo de mi madre. Me quedé inmóvil. Todo. La palabra retumbó dentro de mí. No lloré. A veces el dolor no sale, se hunde. Esa noche me senté en el jardín. Las luces del comedor aún brillaban y el aire olía a perfume y vino. Pensé en mi esposo, en cómo luchamos para dejarle a nuestro hijo una vida mejor.
No imaginé que esa vida nos borraría a nosotros. Cerré los ojos y escuché los grillos. Por un momento, deseé desaparecer. Pero algo dentro de mí resistía. No era orgullo ni rabia. Era dignidad. Esa palabra que muchos confunden con orgullo, pero que en realidad es lo único que te queda cuando todo lo demás se ha perdido. Antes de dormir, abrí la ventana pequeña de mi cuarto. El viento traía el eco de la fiesta anterior. Me miré las manos arrugadas y sentí una punzada de nostalgia. Quizás ya no tenía lugar en esa casa, pero aún me quedaba algo que ellos no podían tocar, mi decisión de no rendirme. No sabía cómo, ni cuándo, pero en algún punto de ese silencio, juré que encontraría la forma de recuperar lo que era mío. Y esa promesa, aunque nadie la oyó, fue el primer paso de mi regreso. Hay silencios que duelen más que los gritos. En esa casa enorme, llena de espejos y muebles que relucían con luz artificial, mi hijo se había vuelto un desconocido. Damián hablaba de negocios, de inversiones, de proyectos con palabras que me sonaban vacías. Lo veía salir cada mañana, trajeado, con su reloj caro y su maletín de piel, y yo me quedaba en la puerta, deseando que volteara solo una vez para decirme adiós. Nunca lo hacía. Se subía a su coche y desaparecía detrás del portón eléctrico, como si el amor también se pudiera cerrar con control remoto. Intenté buscar su atención con pequeños gestos. Le preparaba su café como antes, ese que solía tomar en nuestras mañanas simples, con pan tostado y silencio compartido. Ahora, la cafetera automática hacía el trabajo por mí. Cuando se lo servía, ni siquiera lo probaba. «Gracias, mamá», decía sin mirarme, mientras revisaba su cuenta bancaria en el celular. A veces pensaba que el dinero le había robado el alma. O tal vez fui yo quien lo perdió en la prisa de hacerlo hombre. No sé. Solo sé que su voz ya no me nombraba con cariño. Lucía, en cambio, no perdía oportunidad para recordarme mi lugar. «No te preocupes, suegra, ya pagué la tarjeta, el banco nos confirmó la transferencia». Siempre con ese tono dulce que escondía veneno. Me hablaba como si yo fuera una niña torpe. Cuando Damián estaba presente, fingía amabilidad. Pero en cuanto salía de la habitación, su mirada se endurecía. «Apaga esa luz, el recibo llega altísimo. No gastes agua caliente». Cada orden era una forma de marcar territorio. Yo la obedecía, aunque por dentro algo se desgarraba. No por miedo, sino por vergüenza. Una tarde de otoño, mientras limpiaba el jardín, lo vi llegar del trabajo. Traía un ramo de flores. Por un segundo, pensé que eran para mí. Pero se las dio a Lucía, con un beso largo y orgulloso. Ella rió fuerte, asegurándose de que yo los viera. Me quedé quieta, con las manos llenas de tierra. Recordé cuando Damián me llevaba flores del mercado los domingos, solo porque sí. «Para ti, mamá, porque eres mi raíz». Esa frase todavía me quema. Ahora era otra mujer quien recibía esos gestos. Y yo me convertía en el adorno marchito de un pasado que ya no le importaba. Esa noche cenamos juntos, los tres. Fue idea de Lucía, para que convivamos en familia. En la mesa había copas de vino, platos de porcelana y una fuente de cristal con pasta trufada. Todo olía a lujo, pero el ambiente pesaba. Intenté hablar con Damián de su trabajo, de cómo estaba. Apenas me respondió. Lucía tomó el control de la conversación. Habló de viajes, de un hotel boutique en Italia, de cenas en restaurantes elegantes. Mi hijo la miraba con admiración, como si cada palabra suya fuera un logro. Yo escuchaba en silencio, intentando no llorar sobre la mesa. Cuando terminé de comer, me ofrecí a levantar los platos. «No, déjalos», dijo Lucía, «ya lo hará alguien». Ese alguien era yo, pero en su voz sonó como una humillación. Llevé los platos a la cocina, temblando. No de rabia, sino de impotencia. Me apoyé en la encimera fría y respiré hondo. El olor del vino caro me revolvía el estómago. Escuché sus risas desde el comedor, y en ese momento entendí que la distancia no se mide en metros, sino en respeto. Ellos estaban a unos pasos, pero mi hijo ya vivía en otro mundo. Al día siguiente, decidí hablar con él. Lo esperé en el garaje,
justo cuando se ajustaba el saco frente al espejo del coche. «Damián», le dije, «¿podemos hablar un minuto?» Me miró de reojo. «Rápido, mamá, tengo junta en el banco». Tragué saliva. Le pedí que me escuchara, que Lucía me trataba con desprecio. Esperé una reacción, una defensa. Pero solo se encogió de hombros. «Mamá, ya estás mayor, no todo es como antes. Ella solo quiere ayudarte». Me quedé muda. Él subió al coche y encendió el motor. Antes de salir, lo escuché decirle al chofer: «Mi madre tiene que aprender a no estorbar». La frase me atravesó como un puñal. Me quedé parada, mirando cómo se alejaba. En ese instante supe que no quedaba nada del niño que crié con tanto sacrificio. Me dolió hasta el alma, pero también sentí algo nuevo, una calma extraña, casi fría. Cuando la gente que amas te olvida, el dolor se vuelve un maestro. Aprendes a no esperar, a no suplicar. Cerré el portón con mis propias manos, despacio, como quien entierra una parte de sí misma. Esa noche, mientras Lucía dormía en la habitación principal, caminé descalza hasta el jardín. El cielo estaba limpio, y las luces de la casa se reflejaban en el agua de la fuente. Pensé en mi esposo, en cómo me diría que no bajara la cabeza. Tal vez tenía razón. Me senté en una banca de hierro y me abracé a mí misma. No me quedaba mucho, pero aún tenía orgullo. Y eso, aunque nadie lo vea, también alimenta. Cerré los ojos y escuché el sonido del viento, como si fuera la voz de una promesa lejana. En ese silencio, entendí que a veces la vida no te roba todo de golpe. Te quita de a poco, la voz, el lugar, el nombre. Pero lo que decide si te hundes o resistes es una sola cosa: tu dignidad. Esa noche no lloré. No porque no doliera, sino porque sabía que mis lágrimas no harían volver al hijo que alguna vez tuve. Lo único que podía hacer era guardar mi fuerza, para el momento en que la necesitara de verdad. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que alguien a quien diste todo te miró como si ya no existieras? Si eso te pasó, no te calles. Tu voz vale. Aunque no la escuchen hoy, un día resonará en el corazón de quien te olvidó. La tarde en que Pilar tocó mi puerta, el cielo estaba gris y el aire olía a café recalentado. Había pasado el día entero doblando ropa ajena, tratando de mantener la mente ocupada para no pensar. Mis manos ya no eran las mismas. La piel se había vuelto delgada, casi transparente, como si el tiempo me estuviera borrando poco a poco. Escuché los golpes suaves en la puerta del pasillo y pensé que era Lucía con otra orden. Pero no. Cuando abrí, la vi ahí, doña Pilar, con su chal tejido, su mirada cálida y ese tipo de presencia que recuerda los abrazos de antes. No supe si llorar o sonreír. Solo la abracé. «Vine a verte, María», dijo con voz pausada. «Ya no te dejas ver por el barrio, y eso no es buena señal». Le conté que Damián y Lucía insistieron en que me mudara con ellos, que decían querer cuidarme. Pilar me miró en silencio, con los ojos entrecerrados, como quien entiende más de lo que se dice. Le ofrecí una taza de café, pero no había tazas bonitas. Le serví en una de plástico y me dio pena. Ella sonrió y me dijo: «El café sabe igual, aunque no sea de vajilla fina». Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Hacía mucho que nadie me hablaba con ternura. Nos sentamos en el pequeño jardín trasero, ese que Lucía detestaba porque decía que no combinaba con la estética moderna. Las flores estaban marchitas, pero el olor a tierra húmeda todavía me daba paz. Pilar me tomó las manos. «María, te ves cansada», dijo. «No me gusta lo que escucho de tu hijo. Dicen que te está dejando sin nada». No respondí. No quise admitirlo. Me limité a mirar el suelo, viendo cómo unas hormigas cargaban migas de pan. «A veces el silencio también es una forma de protegernos», añadí, aunque sabía que en mi caso era miedo. Pilar no insistió. Me habló de su nieta, de la panadería, de cómo la vida a veces da vueltas sin avisar. Pero en sus ojos había tristeza. Sabía que mi historia no era una anécdota, era una herida abierta. Le conté, entre pausas, lo de la jubilación, lo de la cuenta, lo del dinero que ya no era mío. Lo dije como si hablara de otra persona. «No puedo hacer nada», susurré, «todo está a nombre de ellos». Pilar frunció el ceño.
Eso no está bien, María. Ni moral ni legalmente. Una madre puede regalar amor, pero no su dignidad. El viento movía las hojas secas y el cielo amenazaba con lluvia. En la cocina se escuchaba el reloj marcando los segundos. Pilar se levantó y me miró con firmeza. Tienes que defenderte, amiga. No dejes que te borren. Te van a quitar hasta la voz si los dejas. Sentí miedo, pero también una chispa de coraje. Hacía meses que no escuchaba a alguien hablarme con tanto respeto. Lucía jamás lo haría, y Damián. Damián ya no me veía. ¿Y qué puedo hacer?, pregunté casi en un susurro. Buscar ayuda, respondió. Conozco a un abogado. Es discreto. Y cree en la justicia. Esa palabra, justicia, me sonó lejana. En mi vida, la justicia siempre había sido para otros. Para los que tenían dinero, abogados, contactos. Yo solo tenía recuerdos y una pensión que ya no controlaba. Pero cuando Pilar la dijo, la palabra pareció tener otro peso, más humano. No era venganza, era equilibrio. Algo en mí empezó a moverse, despacio, como una puerta que se abre después de años. Por primera vez, la idea de recuperar lo mío no me pareció imposible. Era un pensamiento pequeño, pero bastó para que mi respiración cambiara. Antes de irse, Pilar me dio un pan dulce envuelto en una servilleta. «De los que te gustan», dijo sonriendo. Lo tomé como si fuera un tesoro. Me acompañó hasta la puerta y antes de despedirse, agregó: «No estás sola, María. No lo olvides». La vi alejarse por el pasillo, caminando con paso lento pero firme. Cerré la puerta despacio, con las manos temblorosas. En el silencio de la casa, escuché las voces de Lucía en la planta alta, dando órdenes por teléfono, hablando de citas en el spa de lujo y de transferencias al banco. Dos mundos distintos, separados por una puerta. Me senté en la cama con el pan entre las manos. El olor a azúcar me llevó a otro tiempo, cuando Damián era niño y yo le preparaba el desayuno antes de ir a la escuela. Todo era más simple, más sincero. Me pregunté en qué momento perdimos eso. Tal vez fue culpa del dinero, o tal vez del orgullo. Pero mientras pensaba, sentí algo diferente, no tristeza, sino una fuerza suave que me recorría por dentro. Pilar tenía razón. No podía seguir permitiendo que me trataran como un mueble viejo. No era tarde para recuperar mi voz. Esa noche, escribí una carta. No para Damián, sino para mí. Escribí que no dejaría que el miedo me guiara, que merecía respeto, que aún tenía algo que defender. Guardé la carta en el cajón de la mesita junto a la cama, como quien guarda una promesa. Cuando apagué la luz, supe que algo había cambiado. Todavía no era valentía, pero sí era el comienzo de ella. A veces el coraje llega en silencio, disfrazado de una visita y un pan dulce. Siempre amé las flores. Desde joven, las veía como una forma de hablar sin palabras. En mi casa vieja tenía macetas de geranios y jazmines que perfumaban el patio. Decía que el olor a tierra mojada me daba paz. Cuando llegué a la casa de Damián, el jardín era enorme, pero frío. Tenía árboles simétricos, pasto recortado y nada más. Todo perfecto, pero sin vida. Lucía decía que era minimalista, como esas fotos de revistas de lujo donde todo luce caro, pero nada tiene alma. Cada vez que lo veía, pensaba que hasta la naturaleza había aprendido a callar ahí dentro. Un día decidí comprar algunas plantas con el poco dinero que guardaba. Caminé hasta el vivero del barrio y escogí flores sencillas, margaritas, lavandas y rosales. El vendedor me reconoció. «Hace mucho que no la veía, doña María», me dijo. Le sonreí, sin contarle que ahora vivía en una casa donde hasta el aire parecía tener dueño. Al volver, planté las flores junto a la fuente. Mis manos, llenas de tierra, se sintieron vivas otra vez. Por unas horas, ese espacio dejó de parecerme ajeno. Me di cuenta de que la belleza no necesita permiso, solo voluntad. Lucía regresó temprano esa tarde. Venía del salón de belleza, con el cabello perfecto y el teléfono en la mano. Me encontró arrodillada entre las flores, todavía con las uñas manchadas de tierra. «¿Qué es esto?», preguntó con el ceño fruncido. Le expliqué que había querido dar un poco de color al jardín.
Eso arruina la estética moderna del patio, respondió. Su voz sonó seca, casi molesta. Mañana mandaré al jardinero para que quite todo. Sentí una punzada en el pecho. No eran solo flores lo que arrancaría, era mi intento de pertenecer. Me quedé en silencio. Ella se fue sin mirarme. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces para asomarme a la ventana del pasillo. El jardín estaba iluminado por luces suaves que reflejaban en la fuente. Las flores parecían mirarme, sabiendo lo que les esperaba. Pensé en sacarlas antes de que las destruyeran, pero no tenía fuerza. En esa casa nada sobrevivía sin aprobación. Ni las flores, ni las emociones, ni las personas. Me senté en la cama, con la carta que había escrito días antes, y entendí que la dignidad también se riega todos los días, aunque nadie la vea florecer. A la mañana siguiente escuché el ruido del cortacésped. Bajé corriendo. El jardinero ya tenía las manos llenas de pétalos. «Señora, me ordenaron quitar todo», dijo con pena. Me quedé parada, viendo cómo arrancaba cada planta con cuidado, como si eso lo hiciera menos cruel. Cuando terminó, solo quedó tierra vacía. El olor a pasto cortado me revolvió el estómago. Lucía observaba desde la terraza, con su taza de café en una mano y su teléfono en la otra. «Así se ve mejor», dijo sonriendo. No respondí. Había aprendido que discutir con quien no siente es perder energía. Esa tarde, Damián llegó con una carpeta en la mano. «Necesito que firmes unos documentos, mamá», dijo sin mirarme. Eran papeles de la casa. Son solo ajustes, nada importante. Sentí un frío recorrerme la espalda. «¿Ajustes?», pregunté. «Lucía quiere vender la propiedad vieja para invertir. Es más rentable». Esa casa era lo último que quedaba de mi vida anterior, el lugar donde crecí con mi esposo, donde Damián dio sus primeros pasos. Quise negarme, pero él insistió. «No te preocupes, mamá, tú no entiendes de finanzas». Esa frase me dolió más que una bofetada. Firmé temblando. Cuando se fueron, me quedé mirando el jardín vacío. El viento movía la tierra recién removida, como si también buscara algo perdido. Pensé en mi esposo, en cómo habría reaccionado si viera en lo que se había convertido su hijo. Tal vez lloraría. Tal vez se quedaría callado, como yo. Me senté en la banca y toqué el suelo húmedo. No quedaba ni una flor. Pero el olor a tierra seguía ahí, como recordándome que lo esencial no se destruye tan fácil. En silencio, prometí que si un día volvía a plantar algo, nadie volvería a arrancarlo. Esa noche, mientras Lucía hablaba por teléfono con alguien del banco, escuché que decía mi nombre. «Sí, ya tenemos todos los documentos. La transferencia será directa». Me acerqué a la puerta entreabierta. Damián respondió con voz baja. «Perfecto, mañana paso al banco y retiro los fondos». Mi cuerpo se heló. No entendía cómo podían hablar así, con tanta frialdad, usando mi vida como si fuera un número. Cerré la puerta sin hacer ruido. En ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. El miedo se mezcló con una rabia que no conocía. A partir de esa noche, empecé a observarlos con otros ojos. Ya no los veía como familia, sino como extraños que vivían de mi sacrificio. Escuchaba sus conversaciones sobre viajes, autos nuevos, restaurantes de lujo. Mientras ellos soñaban con Europa, yo contaba los días sin llorar. Cada palabra suya era una confirmación de lo que ya sabía, no era parte de su vida, era parte de su patrimonio. Pero dentro de mí, una semilla crecía, invisible y paciente. Y esa semilla tenía un nombre: justicia. Antes de dormir, me acerqué al jardín vacío y hundí mis manos en la tierra. Sentí el frío del suelo, el peso del silencio, y supe que no volvería a ser la misma. El dolor había acabado su lugar, pero también la decisión. Ya no bastaba con resistir, ahora quería recuperar lo que era mío. Las flores pueden morir, sí, pero las raíces siempre encuentran la forma de volver a brotar. Esa noche, la casa olía a perfume caro. Lucía había pasado la tarde en un spa de lujo y volvió radiante, con el cabello recién peinado y una bolsa de diseñador colgando del brazo. Mientras ella presumía sus compras,
Yo lavaba los platos del desayuno que habían dejado sobre la encimera. El sonido del agua y de sus tacones resonaba por toda la cocina. María, dijo sin mirarme, cuando termines, pasa por mi habitación. Necesito que ordenes mi tocador, está hecho un desastre. Asentí en silencio, secándome las manos con un trapo viejo. Desde hacía semanas, sus órdenes habían reemplazado cualquier gesto de humanidad. Subí despacio las escaleras, cuidando de no hacer ruido. Su habitación parecía un escaparate, un espejo enorme, cortinas de seda, frascos de perfume alineados como joyas y un bolso de piel sobre la cama. El aire olía a mezcla de flores y poder. Me acerqué al tocador y comencé a limpiar con cuidado. Entre los frascos, reconocí uno que Damián le había regalado. Era caro, lo había escuchado decir con orgullo. Tomé el frasco con delicadeza para pasarle un trapo, pero mis manos temblaban. Estaba nerviosa, cansada, vacía. Y entonces ocurrió. Se resbaló. El sonido del cristal rompiéndose me heló la sangre. El perfume se derramó sobre el piso, impregnando el aire con un aroma dulce y sofocante. Por un instante, el silencio pesó tanto que dolía. Luego, los pasos apresurados. Lucía entró hecha una furia. «¿Qué hiciste?», gritó. Quise explicarle, pero no me dejó. Se agachó, levantó el frasco roto y me miró como si hubiera destruido un tesoro. «¿Sabes cuánto costaba esto? Más que lo que tú vales». Su voz retumbó en mis oídos. Damián apareció en la puerta, confundido. «¿Qué pasa?», preguntó. «Tu madre rompió mi perfume». Él solo suspiró, molesto, y se fue. Lucía se acercó y me empujó con fuerza. No fue un golpe, pero me desequilibró. «Eres un estorbo, María. No sirves ni para limpiar». Sentí que algo dentro de mí se quebraba, no el cuerpo, sino el alma. Me llevé la mano al rostro. La piel me ardía. No lloré. No le daría ese placer. Me limité a recoger los pedazos de cristal, uno por uno, mientras ella seguía hablando. «Mañana limpiarás bien este desastre. No quiero que quede ni el olor». La escuchaba sin escucharla. Mi mente estaba lejos, en un lugar donde aún existía respeto. Cuando terminó de gritar, salió de la habitación. Cerré la puerta y me quedé sola. El perfume derramado seguía en el aire, denso, casi insoportable. Me miré en el espejo del tocador y no me reconocí. Había en mis ojos una tristeza que nunca había visto. Fui al baño, mojé una toalla y la pasé por mi mejilla. Sangraba un poco. No era grave, pero dolía. Sentí que el dolor físico era lo único que todavía me recordaba que estaba viva. Me miré otra vez al espejo y me prometí que no volvería a dejar que me tratara así. No más. Bajé a la cocina, tomé una silla y me senté sin fuerzas. El reloj marcaba las 11. La casa estaba en silencio, pero mi mente no podía callar. Recordé cuando Damián era niño y tropezó con mi frasco de colonia. Lo rompió y se puso a llorar, pidiéndome perdón. Yo lo abracé y le dije: «No pasa nada, hijo, son cosas». Ahora, tantos años después, nadie me pedía perdón. Me dolió pensar que la vida puede darte vueltas tan crueles, que el amor puede deshacerse como un cristal. Quise creer que todo era un mal sueño, pero el olor a perfume seguía allí, recordándome la realidad. A la mañana siguiente, Damián actuó como si nada hubiera pasado. Desayunó en silencio mientras revisaba su teléfono. Ni una mirada. Ni una palabra. Lucía sonreía, impecable como siempre. «Buenos días, mamá», dijo él sin levantar la vista. La frase sonó vacía, mecánica. En su mesa había croissants, jugo de naranja y una servilleta doblada con precisión. En la mía, un pan duro y café frío. No me quejé. Ya entendí que en esa casa las palabras servían solo para mantener las apariencias. Lo observé irse, y supe que lo estaba perdiendo para siempre. Esa tarde, mientras limpiaba, encontré un pedacito del frasco roto que se había quedado debajo del mueble. Lo levanté con cuidado y lo guardé en mi cajón. No como recuerdo, sino como prueba. No sabía de qué, ni para qué, pero algo me decía que debía conservarlo.
Tal vez era mi forma de recordar el momento exacto en que dejé de tener miedo. Las personas creen que la rabia nace con gritos, pero no, a veces nace en silencio, en un cuarto cerrado, entre cristales rotos y olor a perfume caro. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro furioso, su desprecio, su voz diciéndome no vales nada. Pero en medio de todo, escuché otra voz, más tenue, la mía, diciéndome lo contrario. Si vales, María, vales más que su lujo, más que su dinero, más que su desprecio. Me abracé a esa voz y la dejé crecer. No sabía que en pocos días esa pequeña fuerza sería lo único que me sostendría. Pero lo intuí. Porque una mujer humillada no se rinde, se prepara. Antes de amanecer, bajé al jardín. El aire estaba fresco, y el cielo, aún oscuro. Toqué la tierra donde alguna vez estuvieron mis flores. Volveré a florecer, susurré. No sabía cómo ni cuándo, pero lo haría. Lo supe por el temblor en mis manos, por el fuego en mi pecho, por esa calma que solo aparece antes de una tormenta. Los días siguientes se sintieron más largos que nunca. Lucía evitaba mirarme, como si mi sola presencia le recordara el perfume roto. Damián seguía distante, hundido en sus asuntos, en sus viajes de negocios y reuniones con gente que hablaba de millones mientras yo contaba monedas para el pan. En esa casa todo tenía un brillo engañoso. Las lámparas de cristal, las alfombras suaves, el olor constante a velas aromáticas. Todo parecía perfecto, excepto yo. Era la única grieta visible en un lugar construido sobre apariencias. Pero algo había cambiado. Ya no me temblaban las manos. El miedo empezaba a perder poder. Una tarde, Pilar vino a visitarme de nuevo. Llegó con un abrigo viejo y una mirada firme. «Te ves distinta, María», me dijo. «Ya no es resignación lo que traes en los ojos». Le conté lo del perfume, lo de la humillación, lo de las noches sin sueño. Escuchó sin interrumpirme, solo asentía, como quien ya sabe cómo termina una historia así. «Hay leyes que protegen a las personas mayores», dijo al final. «No puedes seguir callando». Yo bajé la mirada. «¿Y qué voy a hacer contra ellos, Pilar? No tengo pruebas, ni dinero, ni fuerza». Ella sonrió apenas. «Entonces usa tu voz. Y si no te la escuchan, grábala». Esa idea me dejó pensativa toda la noche. En el fondo del cajón, junto al pedazo del frasco roto, tenía un pequeño grabador que mi esposo me regaló hace años. Lo usaba para registrar pedidos de costura, voces de clientas que dictaban medidas o encargos. Lo saqué, le puse pilas y lo probé. Funcionaba. Mi plan no era vengarme, era defenderme. Necesitaba que el mundo supiera lo que pasaba detrás de esas paredes brillantes. No era justo que el dinero comprara el silencio. Esa noche dormí con el grabador debajo de la almohada, sintiendo que por fin tenía un arma que no dolía usar. Al día siguiente, esperé el momento perfecto. Lucía hablaba por teléfono en la sala, discutiendo sobre una transferencia bancaria. «Sí, ya retiramos todo lo de su cuenta». «No, ella ni se entera». Puse el grabador detrás de una lámpara de cristal, justo donde la luz reflejaba en todas direcciones. Cada palabra suya caía como un golpe. Lo bueno es que el banco ni pregunta. Firmó todo sin leer. Me costaba mantenerme en pie. El estómago me ardía, pero no me moví. Cuando colgó, se acercó al espejo y se retocó el labial. «Vieja tonta», murmuró. Esa frase quedó guardada, invisible pero eterna. Esa tarde, Pilar y el abogado la escucharon. Nos reunimos en su casa, una vivienda modesta pero cálida, con olor a pan recién hecho y café de olla. «Esto es suficiente para iniciar un proceso», dijo él. «Pero tienes que estar preparada, María. Ellos van a negarlo todo». Lo sabía. No era ingenua. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida ya no estaba completamente en sus manos. Miré el grabador sobre la mesa y lo vi brillar con una luz pequeña. No era lujo, no era poder, era verdad. Y la verdad, aunque duela, también da fuerza. Volví a casa con el corazón acelerado. Esa noche, Lucía me preguntó con fingida dulzura si necesitaba algo. «No, gracias», respondí.
En sus ojos vi algo que no había visto antes. Desconfianza. Tal vez intuía algo. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. O tal vez mi silencio le resultaba peligroso. Damián no estaba. Había viajado por trabajo a Madrid. La casa estaba en calma, pero debajo de esa calma había tensión. Guardé el grabador dentro de una caja de costura, entre agujas y carretes. Pensé en mi esposo y en cómo me enseñó que el respeto se gana, pero también se defiende. Me sentí menos sola. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y determinación. Mientras Lucía hablaba con sus amigas del club privado, yo cosía en silencio, escuchando cada palabra. Hablaban de joyas, de cenas en restaurantes caros, de inversiones en propiedades que jamás conocerían. Todo era vanidad. A veces pensaba en la ironía de que mi sufrimiento pagara sus lujos. Pero ya no me dolía tanto. Me había acostumbrado a observar, a registrar. Era como si mi corazón se hubiera vuelto una cámara, guardando pruebas invisibles de cada humillación. Una noche, los escuché discutir por teléfono. Sí, si no acepta, la mandamos al asilo, allá en Granada, dijo Lucía con voz impaciente. Ese lugar es perfecto, parece un hotel boutique. Sentí un escalofrío. No era una metáfora. Planeaban deshacerse de mí. Grabé cada palabra. Cuando colgó, me quedé en la oscuridad, abrazando mis rodillas. La idea de un asilo, aunque lujoso, era una cárcel. Nadie merece ser encerrado por estorbar. Lloré en silencio, no por miedo, sino por lo que confirmaba. Para ellos, ya no era una persona, era un problema. A la mañana siguiente, me miré en el espejo y no vi tristeza. Vi algo nuevo, algo que no sabía que aún tenía, valentía. No era una valentía de película, era la que nace del cansancio. Preparé mi café, me peiné y esperé. No sabía cuándo ni cómo, pero iba a hacer justicia. Ya no por el dinero, ni por la casa, ni por las flores arrancadas. Por mí. Por mi voz, esa que tanto tiempo había callado. Porque entendí que cuando una mujer habla, aunque tiemble, el mundo tiembla con ella. Y así empezó mi plan. Discreto, paciente, sin odio. Solo con la certeza de que nadie tiene derecho a robarle a otra persona su dignidad. Esa tarde, antes de dormir, recé. No pedí venganza ni perdón. Solo pedí valor. Y en mi pecho, por primera vez en años, escuché algo distinto al miedo, esperanza. ¿Y tú? ¿Qué harías si alguien que amas usara tu confianza para silenciarte? ¿Te quedarías callado o encontrarías la manera de hacer que tu verdad se escuche, aunque tiemble tu voz? Nunca olvidaré el día en que me dijeron que me llevarían a conocer un lugar especial. Lucía sonreía con esa amabilidad falsa que usaba cuando quería imponer algo. Es un centro para personas mayores. Mamá, te va a encantar. Tiene jardines, actividades, comida saludable. Damián la escuchaba sin mirarme, con su traje impecable y esa indiferencia que ya era parte de él. No sospechaban que yo ya sabía todo. La noche anterior, había escuchado la llamada donde planeaban internarme. Fui al baño, me lavé la cara y fingí que no sabía nada. Aprendí que, a veces, para sobrevivir, hay que actuar. El viaje fue silencioso. Me senté en el asiento trasero, mirando por la ventana mientras el coche atravesaba las calles limpias del centro. Lucía hablaba por teléfono con una amiga, riendo. Sí, es como un hotel boutique, te encantaría. Tiene una suite con vista al jardín para mi suegra. El chofer asintió con respeto, sin entender la crueldad detrás de sus palabras. Yo apretaba mis manos sobre las rodillas, tratando de no llorar. Afuera, todo parecía perfecto. Cafés elegantes, vitrinas con joyas, gente con prisa y perfume caro. Pero dentro de mí, algo se rompía a cada kilómetro. Cuando llegamos, el edificio me impresionó. Era grande, con muros blancos y ventanales que reflejaban el sol.
La entrada tenía un jardín con fuentes y esculturas. Nos recibió una mujer con uniforme beige y sonrisa profesional. Bienvenida, señora. Aquí vivirá como una reina. Esa frase me dio náuseas. Todo estaba diseñado para parecer hermoso, los pasillos limpios, los sillones de cuero, los cuadros discretos. Había olor a lavanda y música suave. Pero detrás de esa calma, se sentía el vacío. Las miradas de los ancianos que estaban allí me atravesaron. Ojos cansados, sin brillo. Ojos que ya no esperaban visitas. La mujer nos mostró una habitación. Tenía una cama impecable, una televisión enorme y cortinas de lino. Esta sería la suya, dijo con entusiasmo. Lucía caminó por el cuarto, tocando los muebles. Está perfecto. Aquí va a estar tranquila. Me volví hacia ella. No necesito estar tranquila, necesito estar en mi casa, respondí. Su sonrisa se tensó. María, no empiece, esto es lo mejor para usted. Damián intervino. Mamá, por favor, no hagas un drama. Esa frase, tan simple, tan fría, me perforó el alma. Me sentí invisible. La rabia y el miedo se mezclaron, pero logré mantenerme de pie. Mientras recorríamos el lugar, una enfermera se me acercó en voz baja. A muchas las traen así, sin avisar, susurró. Dicen que es temporal, pero ya no salen. Sus palabras fueron un puñal suave. Me miró con compasión y siguió su camino. Sentí un nudo en la garganta. Caminé detrás de Lucía, fingiendo que todo estaba bien. ¿Qué le parece, señora?, preguntó la directora. Muy elegante, respondí. Pero dentro de mí solo había terror. Esa elegancia era una trampa. Un lugar donde el lujo maquillaba el abandono. Un espacio pensado para enterrar vivas las emociones. De regreso al coche, Lucía seguía hablando con entusiasmo. Damián, deberíamos hacer la transferencia esta semana. El pago del depósito tiene descuento. Mi hijo asintió sin mirarla. Lo vemos mañana en el banco. Cerré los ojos. Cada palabra suya sonaba como una sentencia. Depósito, transferencia, cuenta. Ya no hablaban de mi vida, sino de una transacción. Era eso lo que me había vuelto, un trámite. Cuando llegamos a casa, subí directo a mi cuarto. Cerré la puerta con llave y me senté en la cama. No lloré, solo respiré. Lento, profundo, hasta que el miedo se convirtió en claridad. Esa noche, escuché desde el pasillo cómo hablaban en la habitación principal. Hay que hacerlo pronto, antes de que cambie de opinión. Sí, mañana firmamos los papeles. El sonido de sus voces me resultó insoportable. Tomé el grabador y lo encendí. No tenía un plan aún, pero sabía que debía seguir registrando todo. Cada palabra, cada abuso, cada mentira. No sabía cuánto tiempo me quedaba en esa casa, pero ya no pensaba irme sin pelear. Me senté junto a la ventana, viendo la luna reflejarse en el vidrio. Era la misma de siempre, la que veía desde mi antigua casa. Pero ahora, se sentía más lejos. Por la mañana, preparé café y esperé a Pilar. Le conté lo del asilo, con la voz temblorosa. Te lo advertí, me dijo. No dejes que te lleven. No firmes nada. El abogado escuchaba atento. Si vuelven a insistir, avísame de inmediato. Ya tenemos lo suficiente para una denuncia. Sentí un alivio tenue. No estaba sola. A veces la esperanza cabe en una taza de café y una mirada cómplice. Mientras hablábamos, Lucía pasó por el pasillo con su bolso de cuero y sus gafas oscuras. Saldré al spa, cuida la casa. Ni me miró. Pero yo sí la miré, con una serenidad que la incomodó. Esa noche soñé con mi casa vieja, con las flores, con mi esposo riendo en el patio. Desperté llorando. Ya no sabía si era tristeza o fuerza lo que sentía. Todo me dolía, pero también todo me impulsaba. Recordé la frase de Pilar: una mujer puede perderlo todo, menos su decisión. Y en ese instante lo supe. No permitiría que me encerraran en una jaula disfrazada de lujo. Si iban a quitarme la libertad,
Tendrían que mirarme a los ojos. Y esa mirada no la olvidarían jamás. Al amanecer, escribí en mi libreta: no volveré a dejar que decidan por mí. Guardé el grabador y la carta en mi bolso. La casa dormía. En la ventana del jardín, la tierra aún guardaba rastros de las flores arrancadas. Sonreí levemente. No había nada más fuerte que una raíz dispuesta a sobrevivir. Esa noche organizaron una fiesta en el jardín. Lucía decía que era una reunión de trabajo, pero todos sabíamos que era otra excusa para presumir. Desde temprano llegó el servicio de catering, las mesas cubiertas con manteles blancos, las luces colgantes, la música suave. Había vino francés, canapés diminutos y copas de cristal que reflejaban las lámparas de hierro. Yo observaba desde la ventana de mi cuarto, preguntándome en qué momento mi casa se convirtió en un escenario. Me sentía una sombra. Nadie me había invitado, aunque todo lo que brillaba ahí abajo, de algún modo, había salido de mis manos. Al caer la tarde, Lucía tocó la puerta. «María, por favor, baja un momento. Necesito que revises la cocina. El chef olvidó traer servilletas». Lo dijo con una sonrisa que escondía orden. Bajé despacio. En el comedor, los invitados charlaban de viajes, inversiones, acciones del banco. Uno hablaba de su casa en Marbella, otro de su restaurante en París. Todos parecían vivir en otro planeta. Yo solo caminaba entre ellos con una bandeja en las manos, sirviendo vino, escuchando sus risas. Me di cuenta de que el lujo, cuando se exhibe, suena hueco. Es como una carcajada sin alma. Mientras servía, escuché a Lucía decir: «Esta casa es una joya, nos costó mucho mantenerla». Pensé. Ninguno de los presentes sabía que la escritura estaba a mi nombre. Que cada centímetro de mármol, cada lámpara, cada cuadro moderno había sido pagado con mi sacrificio, mi jubilación, mis años de trabajo. Quise hablar, pero no lo hice. Había aprendido que en ese círculo, la verdad no se dice, se disimula. Caminé hacia la cocina y me encontré con Pilar, que había logrado entrar como invitada de una vecina. Me miró desde lejos y supe que algo iba a pasar esa noche. El reloj marcó las 10 cuando Pilar se acercó a mí. Llevaba un vestido sencillo, pero su porte era de dignidad pura. «Tienes el grabador», susurró. Asentí. Lo llevaba escondido bajo el delantal. «Esta noche vas a escuchar lo que necesitas». Dijo que el abogado había conseguido un permiso judicial para usar mis grabaciones si obteníamos una prueba más. Me temblaron las manos, pero sentí fuerza. Era como si el miedo hubiera cambiado de bando. Volví al salón y seguí sirviendo copas, fingiendo normalidad. Afuera, las luces del jardín hacían que todo pareciera un sueño caro, uno de esos que terminan en pesadilla. Damián llegó tarde, con el saco en la mano y el rostro cansado. Me buscó con la mirada y por un segundo, lo vi dudar. Quise creer que era culpa. Pero enseguida Lucía lo abrazó y le susurró algo al oído. La expresión de su rostro cambió. Se volvió a mí y sonrió como si nada. «Mamá, ¿te gustaría sentarte con nosotros?». Lo dijo sabiendo que no era una invitación real. «Estoy bien aquí, hijo», respondí. Él asintió, indiferente. Pilar me observaba desde lejos, esperando mi señal. Todo debía pasar con naturalidad. Era mi escena, pero no para aparentar, sino para revelar. La fiesta siguió con brindis y discursos. Lucía hablaba de viajes, de compras, de nuevos proyectos. Cada palabra suya sonaba vacía. Damián presumía su empresa, su éxito familiar. Cuando mencionó esa frase, apreté los dientes. «Todo lo que somos es fruto del esfuerzo y la unión», dijo. Pilar se me acercó y susurró: «Deja el grabador en la mesa principal». Lo hice. Lo escondí entre los manteles, justo al lado de la vajilla dorada. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que si descubrían lo que hacía, todo terminaría. Pero si no lo hacía, seguiría siendo prisionera de su silencio. Después de medianoche, los invitados empezaron a irse. Las luces del jardín se atenuaron y solo quedaron Lucía, Damián y algunos amigos cercanos. Me pidieron que sirviera una última ronda de vino. Al hacerlo, escuché a Lucía decir en voz baja:
Con lo que conseguimos de la venta de la casa vieja y la pensión de mamá, podríamos invertir en esa propiedad en Marbella. Damián no respondió. Solo levantó la copa. Esa frase, tan casual, tan cruel, era justo lo que necesitaba. Me temblaron las manos, pero no derramé el vino. «Salud», dijo ella. Yo también brindé, pero por dentro. Cuando todos se fueron, Pilar se acercó a la mesa y tomó el grabador con disimulo. «Ya está», murmuró. Nos miramos sin decir nada más. No hacía falta. Lo que grabamos esa noche bastaría para desenmascararlos. Caminó hacia la puerta con paso tranquilo y antes de salir, me rozó la mano. «Aguanta un poco más, María», susurró. Me quedé en la sala, observando las copas vacías, las luces tenues, el eco de las risas falsas. Nunca una casa había estado tan llena de gente y tan vacía de amor. Apagué las luces y subí a mi cuarto. En el camino, vi reflejada mi silueta en el espejo del pasillo. Me detuve unos segundos. No era la misma mujer que había llegado allí meses atrás. Algo en mis ojos había cambiado. Ya no había miedo, solo una calma que viene con la certeza. La dignidad, cuando despierta, no hace ruido. Simplemente aparece y se queda. Me acosté con una sensación extraña, entre alivio y ansiedad. Sabía que lo que venía sería difícil. Pero el silencio, ese que tanto me había lastimado, empezaba a romperse. Al amanecer, el jardín estaba cubierto de rocío. Caminé descalza sobre el pasto, respirando hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí vergüenza. Sentí orgullo. El lujo podía llenar la casa, pero no el alma. Y yo, aunque viviera entre sus paredes, ya no les pertenecía. Era libre, aunque aún no lo supieran. Una mañana, Lucía entró a mi cuarto sin tocar la puerta. Traía un par de cajas en las manos y una sonrisa tensa. «Voy a donar tu ropa, María. Hay gente que la necesita más». Me quedé helada. No esperó mi respuesta. Empezó a sacar mis vestidos del closet, doblándolos con esa impaciencia elegante de quien cree que hace una buena obra. Cada prenda tenía una historia, pero para ella eran solo telas viejas. «Este abrigo ya pasó de moda», dijo riendo. Sentí que me arrancaba pedazos de vida. No protesté. Me limité a observar cómo se llevaba lo poco que me quedaba de mí. Cuando terminó, solo dejó un par de blusas y un suéter sobre la cama. «Con eso basta, no sales mucho», agregó. Antes de irse, me lanzó una mirada de satisfacción, como quien borra las huellas de alguien. Cerró la puerta y el silencio me envolvió. Abrí el closet vacío y toqué el fondo de madera. No era la ropa lo que me dolía, era la pérdida de identidad. En ese momento entendí que su control no era solo sobre el dinero, sino sobre mi presencia. Me estaban despojando poco a poco, hasta dejarme invisible. Pero no sabían que aún quedaba algo que no podían tocar. Busqué en el fondo del baúl y lo encontré, mi vestido azul celeste. Lo había cosido con mis propias manos para una ocasión especial que nunca llegó. Lo guardé porque cada puntada tenía mi historia. Era sencillo, pero tenía un brillo suave que recordaba el cielo de Sevilla en primavera. Al verlo, sentí un escalofrío. Ese vestido era mi último refugio, mi última versión intacta. Lo extendí sobre la cama, acariciando la tela con cuidado. «Todavía me pertenece», susurré. En esa frase, sin saberlo, comencé a recuperar mi poder. Esa noche, mientras la casa dormía, me senté junto a la ventana. Miré el jardín iluminado por la luna. Todo parecía en calma, pero el aire pesaba. Pensé en Pilar, en el abogado, en las grabaciones guardadas. En cómo cada humillación se había convertido en una pieza del plan. No era venganza, era justicia. En la mesa había un sobre con papeles que Pilar me había dado, las copias de los documentos de la casa, las pruebas de las transferencias. Los toqué con cuidado, como si fueran reliquias. Por primera vez, supe que no era la víctima de mi historia. Era la protagonista. A la mañana siguiente, Lucía me pidió que limpiara el cuarto de huéspedes. «Vendrán unos amigos del club, necesito que todo brille». La observé mientras daba órdenes por teléfono, vestida con un conjunto beige y un reloj dorado.
Había perfección en cada gesto suyo, pero no humanidad. Mientras sacudía las cortinas, me di cuenta de que ya no sentía miedo. El lujo, la elegancia, sus palabras, ya no me intimidaban. Había pasado demasiado tiempo creyendo que la dignidad dependía de las apariencias. Ahora sabía que estaba en otra parte, en la calma de quien ya no se arrodilla. Esa tarde, encontré una caja en el cuarto de Lucía. Dentro estaban mis joyas antiguas, mi reloj, una foto de mi boda. Todo lo que había desaparecido. Las sostuvo en sus manos, como si fueran suyas. No toqué nada, solo las miré. ¿Por qué las guardaste aquí?, pregunté. Me miró con frialdad. Porque estaban mal cuidadas, suegra. No quiero que las pierda. Quise gritarle que eso no era cuidado, era robo. Pero me contuve. Aprendí que el silencio también puede ser estrategia. Cerré la caja, la puse de nuevo en su sitio y la miré con serenidad. Gracias por conservarlas, le dije. No entendió que era un desafío. Esa noche, cuando todos dormían, saqué el vestido azul del closet y lo colgué en la puerta. Quise verlo, sentirlo cerca. Lo observé bajo la luz tenue del pasillo. No era un vestido caro, pero tenía algo que ni el dinero ni Lucía podían comprar: memoria. Cada puntada era una versión mía que había resistido. Me lo probé. Aún me quedaba. Me miré al espejo y no vi a una mujer vencida. Vi a una que había aprendido a perder sin quebrarse. Y eso, comprendí, era una forma de poder. El sonido del reloj en la sala me recordó que el tiempo corría. En unos días, Pilar entregaría las grabaciones al abogado. Todo se estaba acercando. La idea me daba miedo y alivio al mismo tiempo. Sabía que cuando todo saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Pero ya no quería mi vida anterior, quería una nueva. El vestido azul sería mi señal. Lo usaría el día en que todo terminara, el día en que mi voz dejara de ser susurrada y se escuchara sin temblores. Antes de dormir, guardé las joyas que Lucía me había robado en el forro del vestido. Eran mi historia escondida, mi legado. Las toqué una a una, recordando cada momento. Esto es lo que soy, murmuré. No joyas ni dinero, sino recuerdos, amor y fuerza. Colgué el vestido en la puerta del armario y apagué la luz. Esa noche dormí sin pesadillas. Por primera vez, no tuve miedo al amanecer. Al despertar, abrí la ventana y el aire frío me golpeó el rostro. Afuera, el jardín estaba otra vez vacío, pero yo no. Tenía un plan, un propósito y una certeza. El valor no se compra, se construye. A veces con lágrimas, a veces con silencio, pero siempre con dignidad. Y la mía, después de tanto tiempo, estaba lista para salir a la luz. El aire de esa mañana se sentía distinto, pesado, casi eléctrico. Había decidido que ese sería el día. Me desperté antes del amanecer, preparé café y me vestí con el vestido azul celeste. Lo planché con cuidado, repasando cada costura como si alisar la tela fuera una forma de ordenar mis pensamientos. Al verme al espejo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: control. No del dinero, ni de la casa, sino de mí misma. Ese vestido era mi escudo, mi verdad cosida a mano. Si el destino tenía que enfrentarme a ellos, al menos lo haría con la frente en alto. Lucía bajó a desayunar con el teléfono pegado al oído. Sí, hoy mismo firmamos la transferencia, el notario ya está listo. Su tono era ligero, casi alegre. Damián la escuchaba sin cuestionarla, bebiendo su jugo en un vaso de cristal. ¿De qué transferencia hablan?, pregunté con calma. Nada que te preocupe, mamá, respondió él, sin levantar la vista. Lucía sonrió. Es solo un movimiento financiero. Tú no entiendes de eso. Esa frase, tan repetida, ya no me dolía, me daba fuerza. Fui a la cocina, encendí el grabador y lo guardé en el bolsillo del vestido. El juego había comenzado. A media mañana, Damián recibió una llamada del banco. Lucía estaba junto a él, dictando números y aprobaciones. Sí, la cuenta conjunta. Retiramos todo hoy. Me acerqué despacio. Cuenta conjunta, repetí, fingiendo curiosidad. Lucía giró hacia mí con fastidio.
Sí, María, la tuya y la nuestra. Pero no te preocupes, está todo bajo control. Esa palabra, control, resonó en mi cabeza. La observé. Llevaba un perfume fuerte, ese que usaba cuando quería imponer su presencia. Sonreí apenas, sabiendo que cada palabra suya quedaba grabada. A veces la verdad no necesita gritos, solo paciencia. Más tarde, mientras ella revisaba papeles en el estudio, me acerqué con una bandeja de té. Gracias, suegra, dijo sin mirarme. ¿Sabes? Damián y yo hemos decidido vender esta casa. Es mucho mantenimiento para alguien de tu edad. Sentí una punzada, pero mantuve la calma. ¿Y dónde viviremos?, pregunté. Tú en Granada, en ese asilo hermoso que viste. Es lo mejor para todos. Me quedé quieta, sosteniendo la bandeja. ¿Lo mejor para quién?, murmuré. Lucía levantó la vista, molesta. No empieces, María. Tú deberías agradecer que pensamos en ti. Esa frase fue la que lo cambió todo. Dejé la bandeja sobre el escritorio y me senté frente a ella. Lucía, dije con voz firme, ¿de verdad crees que puedes decidir sobre mi vida? Se rió, con esa risa falsa que llenaba los silencios incómodos. No lo decido, María. Lo administro, que es distinto. Tomó una hoja y me la extendió. Firma esto. Es para agilizar los trámites. La miré. Trámites. ¿De qué tipo? Del traspaso de propiedad, de la cuenta, de tu jubilación, cosas legales. Su tono era suave, casi maternal. ¿Y si no firmo?, pregunté. Su sonrisa desapareció. No tienes opción. El silencio que siguió fue denso. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, ese que Damián había comprado en una boutique de lujo. Me incliné hacia ella. ¿Sabes qué es lo peor de la gente que se cree poderosa, Lucía? Que confunde obediencia con respeto. Sus ojos se endurecieron. No me hables así. ¿Y cómo debería hablarte?, respondí. Como a alguien que roba, que humilla, que se cree dueña de lo ajeno. Golpeó la mesa con la mano. Cállate. El grabador seguía encendido. Y en ese grito, en esa rabia sin disimulo, comenzó su caída. Damián entró al estudio justo cuando ella seguía alterada. ¿Qué pasa aquí? Tu madre no entiende razones, gritó Lucía. Se niega a cooperar. Él la miró, confundido. Mamá, por favor, no arruines esto. ¿Arruinar qué, hijo?, dije con voz temblorosa. Tu comodidad, tu casa, tu herencia, eso soy para ti. Por un segundo, vi en sus ojos algo parecido a duda, pero se apagó rápido. Lucía tiene razón, mamá. No puedes vivir sola. Me reí con amargura. No quiero vivir sola, Damián. Quiero vivir libre. Esa fue la última línea que él escuchó antes de perder su calma. Lucía se acercó con una mezcla de enojo y soberbia. Vieja ridícula, tu jubilación es mía. Eres mi sirvienta y ni siquiera lo entiendes. Sentí como las palabras me cortaban el alma, pero no mostré debilidad. La miré con frialdad. Gracias, le dije. Por fin dijiste la verdad. Ella retrocedió, confundida. Damián se llevó las manos a la cabeza. Lucía, cállate. Pero era tarde. Todo estaba grabado. Cada palabra, cada insulto, cada confesión. Yo solo apagué el grabador y lo guardé. Ahora sí, esto es mío, susurré. Nadie respondió. Solo el silencio, ese que huele a miedo. Esa noche, Pilar vino a buscarme. Le entregué el grabador con las manos firmes. Aquí está, le dije. Ya no hay duda. Ella lo tomó sin hablar. Me abrazó fuerte. Lo lograste, María. Ahora deja que la justicia hable. Cerré los ojos y respiré hondo. No sentí venganza, sentí alivio. Como si el aire volviera a entrar en mis pulmones después de meses de encierro. Me di cuenta de que el valor no grita, el valor se sostiene. Y esa noche, por primera vez, dormí sin miedo a despertar. ¿Y tú?
¿Qué harías si la persona que prometió cuidarte te robara lo que construiste con toda tu vida? Si hoy te sientes engañado, manipulado o sin voz, no te rindas. La verdad puede tardar, pero siempre llega. Y cuando llega, te libera. Esa mañana desperté con el corazón inquieto. Sabía que algo se estaba moviendo, aunque no pudiera verlo todavía. Pilar me había dicho que el abogado presentaría las pruebas en cualquier momento. Pero yo quería tener una más, la definitiva. En esa casa aún quedaban secretos escondidos en cada rincón. Caminé por el pasillo con cuidado, como quien no quiere despertar al peligro. Mis ojos se detuvieron en el reloj de la sala, un diseño moderno, con luces azules y un pequeño panel digital. Damián lo había comprado meses atrás en una tienda de lujo. Nunca imaginó que sería su ruina. Me acerqué al reloj y lo observé detenidamente. Tenía un pequeño compartimento trasero que siempre me llamó la atención. Recordé cómo Lucía presumía que ese modelo tenía micrófono incorporado y conexión automática con el sistema de la casa. En ese instante lo supe. Ese sería mi aliado. Busqué un destornillador y lo abrí con cuidado. Dentro, un pequeño cable brillaba bajo la luz. Con ayuda del abogado, había aprendido a conectarlo a una grabadora digital. Lo hice temblando, con la adrenalina de quien se juega todo. Cuando lo cerré, sentí que mi destino se sellaba junto con él. Esa tarde, Damián y Lucía regresaron del banco. Venían discutiendo, tensos, hablando de firmas y plazos. «Te dije que no era buen momento para vender», murmuró él. «Calla, todo saldrá bien si tu madre coopera», respondió ella. Me escondí en la cocina y esperé. Escuché cómo dejaban los documentos sobre la mesa. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se oiría desde el salón. Luego, su voz: «Lo importante es que la cuenta ya está vacía. Todo ese dinero ahora es nuestro». Grabado. Cada palabra. Cada mentira. El reloj azul registraba el final de su farsa. Durante la cena, fingí normalidad. Lucía hablaba de un viaje a Italia, de hoteles con spa y cenas junto al mar. Damián asentía sin entusiasmo, pero no la contradecía. Yo los observaba con calma, sabiendo que cada frase se guardaba dentro del reloj. Esa serenidad me sorprendió. Ya no era miedo lo que sentía, sino una paz aguda, casi dolorosa. A veces la fuerza llega justo cuando uno se rinde. Terminaron de comer y subieron a su habitación. Apagué las luces y me quedé sola en la mesa. El reloj brillaba en la pared con una luz azul constante, como un testigo silencioso. Al día siguiente, Pilar llegó temprano. Le conté todo. «El reloj tiene grabaciones nuevas», le dije. «Perfecto», respondió. «Es la prueba que faltaba». El abogado apareció más tarde, revisó el dispositivo y asintió con una sonrisa breve. «Esto lo cambia todo». Sentí las piernas aflojarse. Me senté en la silla, respirando con dificultad. «¿Y si se enteran antes?», pregunté. «No podrán evitarlo», dijo él. «Ya está en proceso». Cerré los ojos y sentí que una parte de mí se liberaba. Era como si por fin hubiera aprendido a respirar dentro del miedo sin ahogarme. Esa noche me quedé despierta, observando el reflejo del reloj en la pared. El silencio era distinto. No el silencio de la humillación, sino el de la calma antes del cambio. Pensé en mi esposo, en cómo me diría que ya había hecho suficiente, que descansara. Pero aún no podía. Aún faltaba mirar a mi hijo a los ojos y decirle la verdad. No con rencor, sino con la certeza de que el amor no justifica el abuso. Me prometí que cuando llegara el momento, no habría gritos. Solo verdad. La verdad desnuda, sin adornos ni lágrimas. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana y bañó el reloj con su luz. Brillaba más que nunca. Lo toqué con la punta de los dedos y sentí una descarga de emoción. Ese objeto, tan pequeño y tan banal, guardaba dentro mi historia entera. Mis pérdidas, mis miedos, mis victorias silenciosas. Y pensé que tal vez la vida era eso, resistir lo suficiente hasta que algo, aunque sea un reloj, te devuelva el poder que te arrebataron. Sonreí sin querer. Ya no era la mujer rota que llegó a esa casa. Era la que había aprendido a escuchar su propio valor.
Cuando bajé al jardín, el viento soplaba con fuerza. Las ramas se movían como si celebraran algo. Caminé hasta la fuente y me quedé mirando el agua correr. Sentí que mi reflejo era distinto, más firme, más vivo. Detrás de mí, el reloj azul seguía grabando desde la sala, guardando la última pieza del rompecabezas. No sabía que, en unas horas, todo estallaría. Pero dentro de mí, ya había paz. Y eso era suficiente. Esa mañana desperté con el corazón inquieto. Sabía que algo se estaba moviendo, aunque no pudiera verlo todavía. Pilar me había dicho que el abogado presentaría las pruebas en cualquier momento. Pero yo quería tener una más, la definitiva. En esa casa aún quedaban secretos escondidos en cada rincón. Caminé por el pasillo con cuidado, como quien no quiere despertar al peligro. Mis ojos se detuvieron en el reloj de la sala, un diseño moderno, con luces azules y un pequeño panel digital. Damián lo había comprado meses atrás en una tienda de lujo. Nunca imaginó que sería su ruina. Me acerqué al reloj y lo observé detenidamente. Tenía un pequeño compartimento trasero que siempre me llamó la atención. Recordé cómo Lucía presumía que ese modelo tenía micrófono incorporado y conexión automática con el sistema de la casa. En ese instante lo supe. Ese sería mi aliado. Busqué un destornillador y lo abrí con cuidado. Dentro, un pequeño cable brillaba bajo la luz. Con ayuda del abogado, había aprendido a conectarlo a una grabadora digital. Lo hice temblando, con la adrenalina de quien se juega todo. Cuando lo cerré, sentí que mi destino se sellaba junto con él. Esa tarde, Damián y Lucía regresaron del banco. Venían discutiendo, tensos, hablando de firmas y plazos. «Te dije que no era buen momento para vender», murmuró él. «Calla, todo saldrá bien si tu madre coopera», respondió ella. Me escondí en la cocina y esperé. Escuché cómo dejaban los documentos sobre la mesa. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se oiría desde el salón. Luego, su voz: «Lo importante es que la cuenta ya está vacía. Todo ese dinero ahora es nuestro». Grabado. Cada palabra. Cada mentira. El reloj azul registraba el final de su farsa. Durante la cena, fingí normalidad. Lucía hablaba de un viaje a Italia, de hoteles con spa y cenas junto al mar. Damián asentía sin entusiasmo, pero no la contradecía. Yo los observaba con calma, sabiendo que cada frase se guardaba dentro del reloj. Esa serenidad me sorprendió. Ya no era miedo lo que sentía, sino una paz aguda, casi dolorosa. A veces la fuerza llega justo cuando uno se rinde. Terminaron de comer y subieron a su habitación. Apagué las luces y me quedé sola en la mesa. El reloj brillaba en la pared con una luz azul constante, como un testigo silencioso. Al día siguiente, Pilar llegó temprano. Le conté todo. «El reloj tiene grabaciones nuevas», le dije. «Perfecto», respondió. «Es la prueba que faltaba». El abogado apareció más tarde, revisó el dispositivo y asintió con una sonrisa breve. «Esto lo cambia todo». Sentí las piernas aflojarse. Me senté en la silla, respirando con dificultad. «¿Y si se enteran antes?», pregunté. «No podrán evitarlo», dijo él. «Ya está en proceso». Cerré los ojos y sentí que una parte de mí se liberaba. Era como si por fin hubiera aprendido a respirar dentro del miedo sin ahogarme. Esa noche me quedé despierta, observando el reflejo del reloj en la pared. El silencio era distinto. No el silencio de la humillación, sino el de la calma antes del cambio. Pensé en mi esposo, en cómo me diría que ya había hecho suficiente, que descansara. Pero aún no podía. Aún faltaba mirar a mi hijo a los ojos y decirle la verdad. No con rencor, sino con la certeza de que el amor no justifica el abuso. Me prometí que cuando llegara el momento, no habría gritos. Solo verdad. La verdad desnuda, sin adornos ni lágrimas. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana y bañó el reloj con su luz. Brillaba más que nunca. Lo toqué con la punta de los dedos y sentí una descarga de emoción. Ese objeto, tan pequeño y tan banal, guardaba dentro mi historia entera. Mis pérdidas, mis miedos, mis victorias silenciosas. Y pensé que tal vez la vida era eso,
resistir lo suficiente hasta que algo, aunque sea un reloj, te devuelva el poder que te arrebataron. Sonreí sin querer. Ya no era la mujer rota que llegó a esa casa. Era la que había aprendido a escuchar su propio valor. Cuando bajé al jardín, el viento soplaba con fuerza. Las ramas se movían como si celebraran algo. Caminé hasta la fuente y me quedé mirando el agua correr. Sentí que mi reflejo era distinto, más firme, más vivo. Detrás de mí, el reloj azul seguía grabando desde la sala, guardando la última pieza del rompecabezas. No sabía que, en unas horas, todo estallaría. Pero dentro de mí, ya había paz. Y eso era suficiente. Nunca pensé que la justicia tuviera sonido. Pero esa madrugada la escuché. El ruido de las esposas cerrándose, las voces firmes de los agentes leyendo derechos, y el eco del reloj azul marcando el final de una historia. Me quedé quieta, observando cómo Damián evitaba mirarme mientras Lucía gritaba su inocencia. No dije una palabra. No hacía falta. Mi silencio, por primera vez, no era miedo, era autoridad. La verdad tenía dueño. Y su nombre era el mío. Cuando los autos se fueron, Pilar se acercó y me abrazó. «Ya pasó, María», murmuró. Su voz sonaba como un arrullo. El abogado revisó los documentos y me entregó una carpeta. «Aquí están las escrituras. La casa vuelve a ser suya». Al oír eso, sentí un temblor recorrerme el cuerpo. Toqué las hojas, aún tibias, y me di cuenta de que el papel también puede llorar. No lloré fuerte, solo dejé que una lágrima silenciosa cayera sobre mi mano. Era el peso del alivio, no del dolor. Los días siguientes fueron lentos, como si el tiempo quisiera darme espacio para entender. Caminaba por la casa sin prisa, reconociendo cada rincón, cada detalle que había olvidado amar. Volví a abrir las ventanas, a oler el aire, a tocar los muebles con gratitud. El lujo seguía ahí, pero ya no me intimidaba. Me pertenecía, no por dinero, sino por dignidad. Todo lo que había sido usado para humillarme ahora era símbolo de mi victoria. Y esa sensación, serena y profunda, valía más que cualquier herencia. Una tarde, el abogado vino a verme con una carta en la mano. «Es de su hijo», dijo con voz seria. La tomé sin abrirla. No quería leer disculpas escritas por obligación. Tal vez algún día lo perdonaría, pero no hoy. Guardé la carta en un cajón, junto con la foto de su infancia. A veces el amor no muere, solo se duerme, esperando un poco de verdad para despertar. Lo miré por última vez en mi mente, como quien despide a un viajero sin regreso. Y entendí que algunas distancias son necesarias para sobrevivir. Pilar venía cada tarde. Traía flores frescas, pan caliente y conversación. Nos sentábamos en el jardín, bajo el sol suave de Sevilla, mientras las flores que una vez fueron arrancadas volvían a brotar. «Mira cómo renacen», me dijo. Asentí, sonriendo. «Así también renace uno, Pilar. Solo que a veces florecer duele». Nos quedamos en silencio, mirando el agua correr por la fuente. El sonido era distinto, más limpio. Por fin la casa respiraba. Y yo también. Esa noche, me serví una taza de té y caminé por el pasillo iluminado. El reloj azul seguía en su lugar, marcando las horas como si vigilara la calma. Me detuve frente a él y susurré: «Gracias por hablar cuando yo no podía». Luego apagué las luces y me dejé envolver por el silencio. Ya no era amenaza, era paz. Y entendí que la justicia no siempre llega con ruido, a veces entra en puntas de pie, pero cuando llega, lo cambia todo. El primer amanecer en paz me encontró en el jardín. El aire tenía otro peso, más ligero, como si la casa hubiera soltado su propio dolor. Caminé descalza sobre la hierba húmeda y el rocío me acarició los pies. Había vuelto a plantar flores la semana anterior, las mismas que Lucía había mandado arrancar. Ahora florecían otra vez, lavandas, margaritas, rosales. El aroma era suave, fresco, casi infantil. Cerré los ojos y respiré hondo. Por fin, el silencio olía a vida. Dentro de la casa, las cortinas estaban abiertas. La luz entraba sin miedo. Las paredes ya no parecían frías, ni los muebles ajenos.
Pasé mi mano por el piano que había comprado años atrás y toqué una nota. El sonido se expandió, cálido, como si el hogar me respondiera. En la mesa, un ramo de flores nuevas llenaba el comedor. Pilar lo había traído esa mañana. «Tu casa vuelve a oler bonito», me dijo sonriendo. Yo solo respondí: «No es la casa, Pilar, soy yo». Y lo sentí verdadero. Por las tardes, nos sentábamos juntas en el patio. Tomábamos té en tazas de porcelana que antes no me atrevía a usar. Hablábamos de cosas pequeñas: el clima, el pan recién horneado, el canto de los gorriones. No necesitábamos más. La paz no hace ruido, pero se siente en los gestos sencillos. A veces pensaba en Damián. Me preguntaba si estaría bien, si alguna vez entendería el daño que causó. No con rencor, sino con una ternura triste. A veces el perdón no se dice, solo se deja ir. Un día llegó una carta suya, escrita con tinta azul. No la abrí de inmediato. La sostuve entre mis manos y la miré largo rato. Tenía miedo de leerla, miedo de encontrar excusas o culpas. Pero también miedo de encontrarme reflejada en su arrepentimiento. Al final, la guardé en el cajón del escritorio. Tal vez algún día, cuando el corazón se sienta más fuerte, la lea. Por ahora, prefiero quedarme con la imagen de su niñez, con ese niño que me abrazaba sin condiciones. Ese recuerdo, más que cualquier carta, es mi consuelo. El jardín se ha convertido en mi lugar sagrado. Cada flor que cuido es una pequeña promesa cumplida. A veces hablo con las plantas, y me gusta pensar que ellas me entienden. Mira cuánto nos costó volver a florecer, les digo. El viento mueve los pétalos como si respondieran. En las noches, enciendo una lámpara pequeña y dejo que su luz caiga sobre las macetas. El brillo es tibio, familiar. No necesito más lujo que eso. La libertad también puede tener aroma, y el mío huele a tierra húmeda y a paz. Esa noche, mientras el reloj azul marcaba la medianoche, entendí que había llegado al final del miedo. La casa respiraba conmigo, en calma. El pasado ya no dolía, solo enseñaba. Y la dignidad, esa palabra que una vez me pareció tan lejana, ahora vivía en mis manos, en mis flores, en mi silencio. Me senté en la banca del jardín, cerré los ojos y sonreí. Por fin, las flores volvían a oler. Y con ellas, yo volví a existir. El día amaneció claro, sin nubes. El aire olía a pan recién hecho y a flores de azahar. Me puse mi chal favorito, ese que Pilar me había regalado en los días más tristes, y salí al patio con una taza de té. El sol tocaba las hojas del jardín y hacía brillar cada gota de rocío como si fueran diamantes humildes. Me senté en la banca y sentí la vida moverse dentro de mí con una calma nueva. Había pasado tanto dolor que ahora el silencio se sentía como un milagro. Pilar llegó poco después, con su sonrisa de siempre y una cesta de pan caliente. «Hoy te ves distinta», dijo, mirándome con ternura. «Es que hoy decidí volver a existir», respondí. Ella rió bajito, y el sonido llenó el aire de complicidad. Nos sentamos bajo el limonero, viendo cómo el viento movía los pétalos. No hablábamos del pasado. Ya no hacía falta. Algunas heridas no necesitan palabras, solo presencia. Y en esa compañía sencilla, encontré más consuelo que en cualquier disculpa. Dentro de la casa, todo estaba en orden. Los muebles recuperaron su sentido, el reloj azul marcaba las horas sin urgencia, y la luz se reflejaba en las paredes limpias. Preparé la mesa con cuidado, aunque ya no había nadie a quien impresionar. Lo hice por mí, por respeto a mi propia historia. Serví 2 tazas, una para mí y otra para el recuerdo de mi esposo. «Mira, viejo, al final lo logré», susurré. El vapor del té subió despacio, y me pareció que el aire olía a perdón. Más tarde, me senté junto al escritorio y abrí la carta de Damián. La letra era temblorosa, como la de un niño pidiendo permiso para volver. Decía que me extrañaba, que entendía tarde el daño, que si pudiera retroceder, cambiaría todo. Leí cada palabra con el corazón sereno. No lloré. El rencor ya no tenía espacio en mí. Guardé la carta dentro del libro que siempre dejo sobre la mesa, El arte de resistir sin perder el alma. No era un adiós, era un cierre.
Y eso también es amor. El sol empezó a caer, tiñendo el cielo de naranja. Encendí una vela sobre la mesa del jardín. El viento sopló suave, y por un segundo sentí que la vida me abrazaba. Pensé en todo lo perdido y en todo lo que había vuelto, en las raíces que nunca se arrancan del todo. A veces la libertad no llega con ruido, sino con un suspiro. Me levanté, caminé hacia la fuente y mojé mis manos en el agua. Estaba fría, pura, viva. Y en ese instante supe que el miedo ya no me habitaba. Cuando la noche cayó, miré al cielo y di gracias. No por lo que recuperé, sino por lo que aprendí. La dignidad no se hereda ni se compra, se defiende. Y aunque el amor de una madre pueda perdonar, su respeto no se presta. Cerré los ojos y sonreí. El mundo seguía igual, pero yo no. Esa noche, por fin, dejé de sobrevivir y empecé a vivir. ¿Y tú, serías capaz de perdonar a alguien que intentó arrebatarte todo, incluso tu valor? Y si hoy estás viendo esta historia con el corazón apretado, si alguna vez te hicieron sentir como una carga, si alguien te humilló después de todo lo que diste, por favor, escucha esto. Tú no estás sola. Tú no eres una molestia. No eres vieja ni inútil. Eres un árbol que ha dado sombra a generaciones, aunque a veces te hayan dejado sin agua. Tal vez no te abrazaron como merecías. Tal vez hoy comes sola, en silencio, mientras otros brindan con copas de cristal sin recordar quién les enseñó a caminar. Pero aquí, en este rincón del mundo, hay alguien que te ve, que te escucha, y que agradece, desde el alma, todo lo que hiciste, aunque nadie más lo diga. Tú vales. Tú importas. Y tu historia no termina con el abandono de nadie. Porque cuando una mujer como tú se levanta, aún herida, y dice: mi dignidad no se presta, entonces la vida misma se arrodilla para devolverte lo que te pertenece. El respeto, el amor propio y la paz. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo relatos que honran a mujeres como tú. Y por favor, cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que te robaron el lugar que merecías. Porque aquí sí hay un lugar para ti. Y siempre lo habrá. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una mujer, humillada por su nuera que le tiró la comida al suelo, decidió vender la casa y dejarla en la calle sin mirar atrás. No te contaré más, porque lo que hizo después te dejará sin palabras. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi nuera me tiró la comida al suelo porque no quise servirle más, porque su final es pura justicia. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.